Dios les bendiga, mis amados líderes. Bienvenidos a otro episodio de este podcast titulado Conversando con Líderes. Bueno, como ustedes ya saben, esta es una extensión de la enseñanza de liderazgo titulada El corazón de un líder, que compartimos una vez al mes en nuestra iglesia. Y bueno, hoy tenemos a dos personas muy especiales con nosotros acompañándonos, pero bueno, le voy a dar el lugar a mi esposo que los presente en este día. Amén, gloria a Dios, bendiciones mis hermanos, como mencionó mi esposa, gracias a Dios por una oportunidad más de poder entrar en la palabra del Señor y como mencionó, tenemos dos personas muy importantes para nosotros y tenemos con nosotros a nuestros pastores Mario y Asia Juárez, son los pastores principales de Iglesia Restauración Nampa y estamos muy honrados de que estén con nosotros en este tiempo y que el Señor siga guiando cada una de estas preguntas que hicieron los líderes y con la ayuda del Señor, que nuestros pastores nos ayuden a contestar estas preguntas. Y le voy a pasar el tiempo a mi pastor Mario, que él salude, se presente. Amén. Amén, hermanos. Bueno, estoy muy contentos de poder estar aquí, de poder participar en esto y pues también un poco preocupados por las preguntas que hacen, ¿verdad? Le preguntaba a la pastora Vivi, ¿quién hizo las preguntas? No sabe, dice, no, son anónimas, ¿verdad? Dije, no, para ponernos en disciplina. Pero gracias, hermanos servidores, ha sido pues un tiempo muy especial, ¿verdad? Para nosotros como pastores el poder participar de este podcast, de este tiempo, ¿verdad? Amén. Y también poder dar una palabra que Dios toque sus corazones, amén. Así que yo soy el pastor Mario Juárez, para aquellos que no me conocen, ¿verdad? Porque sabemos que no solamente llegamos a los líderes de la iglesia, sino también a otros que puedan escuchar, ¿verdad? Amén. Así que los bendecimos y así pues paso el tiempo también a la pastora para que se presente, ¿verdad? Y después hagamos una oración por todo lo que vamos a hacer. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos líderes. Es un privilegio estar aquí para contestar sus preguntas. Todo es muy importante. Amén. Y esperamos que las preguntas que vamos a contestar les ayuden. Amén. La contestación y pues es un privilegio estar aquí. Amén. 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 Vamos en oración, hermanos. Gracias, Señor, amado Padre, gracias por este tiempo, Señor, y por el privilegio que nos das, Señor, de poder llegar al corazón de estos líderes, Señor, estos servidores que has llamado, Señor, para Iglesia Restauración, Padre, y sé que, Señor, tienes cosas más grandes para ellos, Padre, que están en el proceso de ser, Padre, instruidos, Señor, Padre, para poder hacer tu obra, Señor. Amén. Bendícelos, Señor, Padre, que el ministerio que cada uno, Señor, tiene, Señor, lo puedan, Padre, llevar a cabo, Señor, con tu ayuda, Señor. Guíanos, Espíritu Santo, Señor, a contestar, Señor, de una manera que ellos puedan entenderlo, amén, Señor, y de una manera que podamos tocar sus corazones a través de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, doy por la pastora Vivi, nuestro hermano Juan también. Gracias por sus vidas, por este tiempo, por abrir sus corazones y lo que Dios ha puesto en sus vidas lo puedan seguir haciendo. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Y así pues vamos a continuar. Como saben, líderes, estamos leyendo la primera carta de los Corintios y conforme a los capítulos que tocó estudiar en estas últimas semanas y hablan sobre el matrimonio y el ministerio, y creo que nos sentimos honrados que tengamos a nuestros pastores aquí para como nuestros padres puedan contestarnos esas preguntas de cómo ha sido para ellos su matrimonio juntamente con el ministerio. Y pues primero que nada, hablando del matrimonio, queremos preguntarles, creo que todos queremos saber cómo se conocieron,
¿Quién dio el primer paso? ¿Cómo han sido estos años de matrimonio para ustedes? Sí, sí, hermano, yo creo que comentaba una vez con mi esposa, ¿verdad? Digo, yo creo que todo estaba en el plan de Dios, ¿verdad? Ella viviendo en un lugar, yo viviendo en otro, ¿verdad? Nos llegamos a conocer aquí en Estados Unidos. Yo vine a trabajar con un deseo de poder comprar algo, ¿verdad? Yo venía solo con un propósito y yo decía, voy a venir y voy a comprar una, una moto, ¿verdad? Es que ese era el anhelo que yo tenía en ese tiempo como joven, ¿verdad? 18 años, yo que quería era una moto, ¿verdad? Pero también en mi corazón estaba siempre el casarme, ¿verdad? Y le dije a mi mamá, ¿sabe qué? Yo le voy a mandar dinero, compre cosas para la casa, ¿verdad? Para que cuando yo me case yo quiero tener todas mis cosas, ¿verdad? Mi mamá me comentaba y decía, pero es que aquí tienes todo. Digo, no, yo quiero que tener mis cosas propias, que me cuesten, que yo las haya trabajado, ¿verdad? Entonces, pues esos eran mis propósitos, pero nunca pensé que aquí encontraría a mi esposa, ¿verdad? Ella llegó a trabajar donde yo trabajaba, ahí nos conocimos, ¿verdad? Y yo creo que hubo esa conexión desde el principio que yo empecé a hablar con ella. Yo, como le he comentado algunas veces, era muy poco para hablar, hablaba muy poco, era muy tímido, ¿verdad? Pero cuando hablaba con ella pasaba algo que me sentía con libertad, me sentía que podía hablar, que me entendía. Entonces como que hubo esa conexión, ¿verdad? Entonces, y yo ahora lo entiendo que fue el plan de Dios, ¿verdad? Que hasta aquí estos años que hemos estado casados, pues ha sido como eso de estar siempre juntos, de estar siempre trabajando juntos, y ha sido una bendición el poder tenerla a ella, ¿verdad? Como esa ayuda al principio, como decía, como no hablaba casi, ella hablaba un poquito más, yo siempre la ponía que ella hablara por mí, ¿verdad? Hasta que el Señor hizo su obra en mí y yo empecé a hablar, a desarrollarme, y pues eso fue algo que el Señor hizo, ¿verdad? Pero creo que hemos aprendido, como matrimonio también cometimos errores, porque ahora lo puedo ver ya en otra etapa de nuestra vida, ¿verdad? Que cometí errores, ¿verdad? Pero algo que en mi corazón siempre estaba era decir, querer hacer lo que yo quería hacer para que no le echara la culpa a nadie, ¿verdad? Yo decía, yo tomo la decisión y me hago responsable de mis actos, ¿verdad? Eso sí, yo tenía que yo no le echaba la culpa a nadie de lo que me pasaba, sino yo decía, bueno, lo hice, me salió bien, bueno, qué bueno, pues me salió mal, bueno, también acepto, ¿verdad? Que me equivoqué, pero yo creo que eso ha sido una experiencia, y pues ella ha sido de mucha ayuda para mí. Yo creo que pues también ella tiene, yo creo que algo que decir de todo esto, ¿verdad? Sí, amén. Pues ya son 36 años, vamos a cumplir 37 años ya de casados, ¿verdad? Y yo creo que el Señor nos ha guardado de tantas cosas para permanecer unidos, para llegar a este propósito. Cuando llegamos nos conocimos en Los Ángeles, nos casamos, 2 veces nos regresamos a México y nos iba tan mal que no teníamos ni para comer allá. Pero ahora nos damos cuenta que era un propósito de Dios, que Él nos quería aquí para cumplir ese propósito, ¿sí? Después, cuando estábamos en Los Ángeles, entró como en mí un deseo de salir de ese lugar. Yo no quería que Luis y Mario, nuestros hijos, fueran a la escuela, como ya a la high school ahí, porque es lo que miramos y sabíamos es muy difícil para ellos estar en esas escuelas en Los Ángeles, ¿verdad? Y como que entró eso en mí. Yo le dije al pastor que ¿por qué no nos salíamos de ahí? Y él me dijo sí, pero como que el Señor ya empezaba a inquietarnos, ¿verdad? Y pensábamos en diferentes lugares, ¿verdad? Pero yo pensaba, digo, Las Vegas está más cerca de Los Ángeles, ¿verdad? Para visitar
Y yo le comenté a una señora que siempre llegaba a platicar conmigo y le comenté que nos queríamos ir a vivir. Le dije que por qué, por los muchachos y le dije que pues el lugar que queríamos es ir a Las Vegas. Pero ella me dice, te voy a dar un consejo. Ella era una señora grande, como de unos 70 años. Y me dice, te voy a dar un consejo. Dice, no te aconsejo que lleves a tus hijos a ese lugar. Dice, mi hijo es un psicólogo y tú ni te imaginas los casos de jóvenes que él trata. Dice, no te aconsejo que te vayas ahí. Pues nosotros íbamos a un estudio bíblico y una de las hermanas se vino a vivir aquí a Idaho y su otra hermana con la que se hacía el estudio bíblico para un 4 de julio nos invitó a venir a visitar a la hermana. Entonces vinimos, a mí me gustó mucho aquí en Nampa, se me hizo tan bonito que yo le dije vámonos para allá y mire, 2 meses arreglamos todo y nos venimos. Pero todo era con un propósito, porque como a los 7 meses yo me quería regresar y el Señor no nos dejó, ¿verdad? Y aquí estamos, todo era con un propósito. Y yo le doy gracias al Señor, ¿verdad? Porque no ha sido fácil, pero aquí estamos. Amén. Amén. Le doy gracias a Dios porque pues nos hemos mantenido unidos ya casi 37 años y yo le doy gracias a Dios por mi esposo, porque Él ha estado con nosotros, amén. Les puedo decir que Él un día dijo Él, yo voy a estar con ustedes, yo no voy a seguir los pasos de mi papá, y Él hasta ahorita lo ha cumplido, amén. Que ha estado con nosotros ahí, Gloria a Dios, protegiéndonos también, amén. Amén, gloria a Dios. Creo que algo que la palabra de Dios nos enseña es de que Él siempre cambia la geografía para cumplir sus propósitos. Creo que si no sé tú, pero creo que nos podemos identificar un poco como ella y yo también fuimos movidos de un lugar a otro. Y yo pensaba que mi esposa estaba en México, pero creo que el plan de Dios siempre es perfecto, y en la forma que nos podemos conectar un poco con lo que ustedes nos están contando es de que cuando Dios permitió que nos moviéramos para Estados Unidos, da la casualidad que ella también se movió para ir ajustando en California, y exactamente llegaron a la iglesia donde nosotros nos estábamos congregando. Para Dios, como lo hemos dicho, no hay casualidades, hay propósitos. Como dice el pastor, él venía por su moto, pero en su moto encontró a su esposa. Y encontró a Cristo, hermano, porque yo conocí a Cristo como desde los 7 años, y cuando yo llegué yo le hablé a él de Cristo, él aceptó a Jesús y como que tenía ya ese corazón preparado, ¿sí? Pero el Señor ha sido bueno, el Señor ha sido bueno. Bueno, qué hermoso, y pues ya conocemos un poquito más de su historia, ¿verdad? Cómo se conocieron. Y bueno, ahora vamos a empezar. Hemos estado estudiando, como decía Juan, la primera carta de los Corintios, y habla en ciertas ocasiones el apóstol Pablo sobre la sexualidad inmoral. Hay un capítulo donde él, es el capítulo 7, el primer versículo. Me gusta como él dice, bueno, para contestar sus preguntas, ¿verdad? Y es exactamente lo que vamos a hacer hoy en este día, contestar las preguntas de el liderazgo. Yo les dejaba la tarea de que preguntaran preguntas de acuerdo a lo que es el matrimonio en el liderazgo, ¿verdad? Así que me imagino, como ustedes saben, entrando al ministerio en el pastorado hubieron muchos cambios, ¿verdad? En el matrimonio, cosas que tenían que aprender. Y bueno, la primera pregunta dice, ¿puede un servidor vivir en unión libre con su cónyuge y trabajar
en un ministerio de la iglesia? Bueno, esa pregunta, ¿verdad? Pues tenemos que ver también si el matrimonio, uno de ellos no es convertido, ¿verdad? Tenemos que tomar también ese caso, ¿verdad? Que puede haber alguien en la iglesia sirviendo que no está su cónyuge ahí, ¿verdad? Hay que ver eso, ¿verdad? Entonces, cuando alguien está en la iglesia en esa condición, la persona que está ahí puede servir, ¿verdad? Porque no está en ella el tomar esa decisión si se tienen que casar o que la otra persona, el cónyuge sea miembro de la iglesia, ¿verdad? Entonces nosotros consideramos eso como pastores, ¿verdad? No le negamos el servir a alguien que está así, pero si los dos están en la iglesia, los dos están ya un tiempo ahí, ¿verdad? Y uno de ellos quiere servir, pero no se han casado. Nuestra recomendación como pastores es que hagan bien las cosas, ¿verdad? Que arreglen su situación. Quizás hay motivos por el cual no se pueden casar y vemos todas esas circunstancias, ¿verdad? Pero si ellos están así y ellos no quieren casarse, pues entonces sí no puede servir en la iglesia, ¿verdad? Hace que arregle su situación y entonces podrá pues servirle al Señor. Ujú. Mire, yo aquí en Primera de Timoteo 3, 2, ¿verdad? Esto nos habla para un obispo, pero en la nueva traducción viviente nos habla como un líder, ¿verdad? Ujú. Y esto aquí en 1 Timoteo 3, 2 dice, por esta razón un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable, debe serle fiel a su esposa. O sea, nos está hablando, ¿verdad?, de que un líder tiene que tener su esposa, ¿sí? O la mujer, ¿verdad? Si es una líder, tener su esposo. O sea, para poder tener un cargo como líder. Ujú, O sea, está hablando de un obispo, ¿no? ujú, Porque todos empezamos de abajo, ¿no? No empezamos ya con el ministerio desde arriba ujú, y no. Entonces yo creo que un hombre sí tiene, un cónyuge, pues tienen que estar casados para ujú. poder ejercer un ministerio. Sí, amén. Bueno, creo que la palabra clave en esta pregunta es un servidor. Al Ujú, menos fuera diferente si dijera, ¿puede un líder ujú, vivir en unión libre? ujú, ¿Verdad? Estoy de acuerdo con lo que dice la pastora Asia. Un líder tiene que ser un ejemplo, ujú. ¿verdad? En tanto su testimonio como persona y también su testimonio ya hablando del matrimonio. Sí. Y es importante saber cómo nosotros como iglesia Restauración lo vemos, porque Ujú, sé que en otras iglesias es diferente, ujú. ¿verdad? Así que para nosotros creemos que definitivamente Dios nos manda a hacer ese pacto. Siempre recordando que la unión libre no es el diseño de Dios, pero Ujú. tampoco no podemos ponernos en una posición de jueces. Sí, claro. Entonces, teniendo siempre en mente que ese no es el diseño de Dios. En cuanto a servir, pues todos podemos servir, pero ya como está en la decisión de cada uno, de cómo uno se siente sirviendo a Dios de esa manera, Ujú, de como dijo Pablo, podemos hacer lo que queramos, lo que sintamos, ujú. pero cómo nos vamos a sentir haciendo el servicio. Y creo que aquí es donde entra un poco la gracia, como me mencionó el pastor, quizás la, la situación de la pareja es de que uno es creyente y el otro no. Exactamente. Entonces creo que allí entra la gracia de que a través de ya sea el esposo o la esposa, pues la pareja, el cónyuge llegue a los pies de Cristo. Ujú. Tampoco Sí, no lo podemos hacer a un lado y que también la que está allá en la iglesia se vaya a perder. sí. Ujú. Ujú. Amén. Sí. Pues Pablo en esa carta escribe, no hagan cambios,
no cambie nada. Si ustedes saben, ya sea que la mujer influya, sea de testimonio para que el esposo se convierta o viceversa, ¿verdad? Sí. Algo que yo quería agregar aquí, hermano, que alguien que quiere servir al Señor, ¿verdad? Pero no está dispuesto a hacer un pacto, ¿verdad? Con su cónyuge, pues creo que tampoco lo va a hacer con el Señor, ¿verdad? Entonces es importante que esa persona sea una persona que sepa respetar los pactos, ¿verdad? El compromiso. Yo siempre, cuando me toca oficiar a un matrimonio, ¿verdad? Pues les digo que lo que hacen, lo hacen, ¿verdad? Delante de Dios y delante de testigos en la tierra y se comprometen, ¿verdad? A estar con el cónyuge en toda situación. Y yo creo que ese es el pacto, ¿verdad? Que nos mantiene, ¿verdad? Juntos, unidos, trabajando como matrimonio en nuestra vida personal, pero también en las cosas del Señor. Tenemos que ser hombres de pacto, ¿verdad? Amén. Que sepamos respetar, ¿sí? Y solo agregando un poquito, me llamó mucho la atención de un testimonio que escuchaba que el marido era inconverso y la esposa estaba, no me recuerdo si estaba sirviendo o no estaba sirviendo, pero lo que pasó es de que como el marido era inconverso, entonces el marido fue contagiado por SIDA. Y en cuestión de que el marido contagió a la esposa y la familia le decía, déjalo, déjalo. Y al final no lo dejó. Pero al final de que él pasó a la otra vida, a las semanas la hermana le dieron una palabra, le dijeron por cuanto fuiste obediente y no dejaste a tu esposo, le dijo así te dice el Señor, yo te sano de SIDA. Y fue y se hizo las pruebas y todas salieron negativas. Ahí es una obediencia que ella dio al Señor. A veces nosotros como humanos somos fáciles para juzgar, pero no sabemos la situación en que sea hombre o sea mujer están viviendo en su matrimonio. Bueno, otra pregunta es, como líderes, ¿cómo podemos establecer límites cuando hay varias parejas en nuestro ministerio en la etapa del noviazgo? ¿Y cómo podemos enseñarles a establecer límites en su relación mientras asisten a la iglesia y actividades de la iglesia? Es una muy buena pregunta, ¿verdad? Creo que la iglesia se compone pues de muchos miembros, ¿verdad? Tenemos miembros en la iglesia, algunos sirviendo solteros, ¿verdad? Otros en una etapa de noviazgo, ¿verdad? Matrimonios jóvenes. Entonces, creo que usted hablaba de los límites, ¿verdad? En la enseñanza del liderazgo, ¿verdad? Y creo que eso es algo que tenemos que tomar en cuenta nosotros como varones, las mujeres, ¿verdad? Tener límites, porque cuando no tenemos límites, cuando nos vamos más allá de los límites, es cuando nos ponemos en riesgo, ¿verdad? Adán y Eva, Dios les puso límites, ¿verdad? Los puso en un lugar, pero les puso límites, ¿verdad? Y cuando pasaron los límites, fue cuando se salieron del propósito de Dios, ¿verdad? Yo creo que eso es importante, conocer los límites, ¿verdad? Que como esposo yo tengo que respetar a mi esposa, ¿verdad? Esté conmigo o no esté, ¿verdad? Porque a veces pues no está ella, pues no está viendo, ¿no? Tenemos que saber, ¿verdad? Y no ponernos en riesgo también nosotros, porque al poner en riesgo el ponernos nosotros en riesgo, ponemos en riesgo nuestro liderazgo, ¿verdad? Y muchas cosas, ¿verdad? Que podemos salir perdiendo. Así que, pues que esos límites, ¿verdad? Los podamos establecer conforme a la palabra. Algo que la pastora leía, ¿verdad? En 1 Timoteo, ¿verdad? Yo sé que es 1 Corintios, pero habla del matrimonio aquí también. Pablo le habla a Timoteo como líder, ¿verdad? Que sean los que aspiren a tener un liderazgo en la iglesia, sean hombres intachables, ¿verdad? Sean hombres fieles, habla de la fidelidad, ¿verdad? Entonces esto llega pues a los matrimonios, ¿verdad? Incluso en el noviazgo, a veces, creo que a veces los jóvenes, ¿verdad?
también no ponen esos límites y tienen una novia, pero andan platicando con otras, ¿verdad? Andan a lo mejor hasta en el celular chateando con otras, entonces pues creo que eso no nos va a llevar a nada bueno, porque tarde o temprano va a salir a la luz, ¿verdad? Ujú. Así que también los que están en el noviazgo es para ser fieles también. Así es. Sí, miren, hablando pues de los jóvenes, ¿verdad? Que es la pregunta aquí, en la etapa del noviazgo, yo creo que nosotros como líderes sí nos toca enseñarles, pero la enseñanza viene del hogar. Amén. Cómo los papás los aconsejan, ¿sí? Porque si no tienen una relación con sus papás, ¿cómo van a poder recibir ese consejo? Nosotros los podemos aconsejar, sí, claro, y con la palabra aquí yo tengo estos versículos, amén, que es en Colosenses 3:5. Dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. O sea, nos está hablando de la impureza, ¿sí? Porque ahorita es bien como muy común, muy fácil que en un noviazgo empiecen a tener relaciones sexuales en el noviazgo. Pero ¿de dónde viene la que tengan ellos una mente que no los lleve a hacer eso? Es lo que la educación de la casa, ¿no? Ujú. A nosotros sí nos toca enseñarles, pero yo creo que los límites los ponen los papás también. Romanos 1:24, y es que si se digan varias cartas del apóstol Pablo, nos habla de eso, de la inmoralidad sexual, que ahorita es lo que más está atrayendo a los jóvenes, ¿sí? Por toda la facilidad que tienen a las redes sociales, todo lo que hay en las redes sociales, ¿verdad? Yo les decía que fuimos a Guadalajara y estábamos en un lugar público, ¿verdad? Donde hay mucha gente, niños y jóvenes, y había un grupo con unas personas tocando ahí, y estaban cantando, y la letra era una letra que no tendría que verlas cantado ahí, porque es inmoralidad sexual lo que hablaban. No la puedo decir aquí, pero era algo que no estaba bien, amén. Y en Romanos 1:24 dice, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Esa es la manipulación que hay ahorita en el mundo hacia nuestros jóvenes. Y si como padres no ponemos atención, entonces sí es parte que le toca a la iglesia, pero no es todo, ¿sí? Así Y es. también en Efesios 5:3 dice que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza, ¿verdad? Entonces tenemos que enseñarle a nuestros hijos que se guarden. Amén. Sí, y por último, para esa pregunta es Primera de Tesalonicenses 4:3, dice, la voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. Que es lo que les digo, que ahorita ya no, como que ya no hay límites para los jóvenes en esa área, se les hace tan fácil. Y como iglesia, ¿verdad? Como líderes, sí les tenemos que enseñar y ser abiertos, no, porque ellos a lo mejor hasta saben más cosas que nosotros, ¿verdad? Entonces, también nosotros tenemos que enseñarles, pero no ocultando nada, sino ser claros, ¿no? Para que ellos lo puedan entender. Sí, amén. Amén, amén. Creo que, y solamente como, ¿qué consejo les podrían dar a estos líderes? Porque está
está preguntando que cómo pueden ellos como líderes establecer esos límites en esas parejas. O ustedes como nuestros pastores, ¿qué consejo le podrían dar a estos líderes? Si es que los líderes pueden como establecer esos límites. Aconsejar esos límites. Como líder de jóvenes, ¿verdad? Que tienen esa responsabilidad, ¿verdad? Que Dios les ha dado ese privilegio, ¿verdad? De poder llevar a los jóvenes, ¿verdad? Dirigir a los jóvenes es con la instrucción de la palabra. Sí, porque la palabra habla mucho de eso. Quizás no lo tomamos, pero hay mucho que podemos darles a través de la palabra, como los versículos que acaba de leer la pastora, ¿verdad? Pero estos jóvenes es ponerles límites. No se queden solos, si salen a un lugar, ¿verdad? Que alguien los acompañe, cosas así que son prácticas, pero que son muy importantes, ¿verdad? Que son detalles, que el noviazgo no es para conocerse íntimamente, sino es para conocerse sus caracteres, si son compatibles, si es la voluntad de Dios, ¿verdad? Yo creo que es un tiempo de eso, ¿verdad? Yo, como le comento a mi hija, digo, Dios tiene tu esposo, Dios no tiene tu novio, ¿no? Dios tiene tu esposo, ¿verdad? Que Dios ya escogió para ti, ¿verdad? Y tú tienes que ver si ese es, ¿verdad? La persona que Dios escogió para ti. Entonces, cuidarte, ¿verdad? Ahorita en este tiempo no se habla mucho de cuidar su virginidad como las muchachitas jóvenes, ¿verdad? Me gustó algo que se hizo en el campamento que la hermana Melina les dio a los jóvenes, ¿verdad? Y fue muy abierta en esa área, ¿verdad? De que se tenían que guardar, cuidar, respetar, ¿verdad? Y eso me gustó, la manera como se les dio, ¿verdad? Yo creo que no podemos ocultarles eso a los jóvenes porque están en esa etapa, sí. Yo creo que los líderes sí tienen un límite porque no son los papás, son líderes pero sí creo que ellos pueden como tomar estudios, ¿verdad? Sobre todo lo que los jóvenes están pasando ahorita con las redes sociales, ¿no? Y dar estudios, cómo deben de cuidarse, cómo deben de respetarse, ¿no? Pero también algo que si ellos miran algo que está pasando entre jóvenes, ¿verdad? Hablar con los papás, ser claros, ¿verdad? Para evitar alguna situación. Sí. Amén. Eso meditaba en nuestro noviazgo. Mi papá nos instruyó que el noviazgo era cuando yo ya estaba lista para casarme. Mi papá siempre decía, Vivi, el noviazgo es muy bonito. Es muy bonito si sabes hacerlo de una manera sana, de una manera correcta. Entonces, cuando yo entré en el noviazgo, o sea, cuando era novia de Juan, yo en mi mente yo dije, ok, va a ser con él para siempre, ¿verdad? Para mí el noviazgo nunca fue para conocerlo, si sí o si no, porque no fui instruida de esa manera. Y uno de los límites que mis padres me pusieron a mí es, bueno, Juan es 4 años más grande que yo. Así que él desde que yo tenía 13 años me conoce, ¿verdad? Éramos novios y él siendo más grande ya quería salir conmigo, ¿verdad? Pero mi papá le dijo no hasta los 18. Y cumplí los 17 y vino Juan a hablar con mi papá y mi papá le dijo no, te dije que hasta los 18. Así que cumplí los 18, volvió Juan a hablar con mi papá y le dijo ¿qué? Dijo, ya pueden salir. Dijo, pero tienen que llevar a alguien con ustedes. Y pues nuestras chaperones fueron Adis y Jimena. So, donde quiera que íbamos él y yo, ahí va atrás Adis y Jimena. Las hermanas. Sí, para ir a comer, para ir a la mall, donde quiera que fuéramos, ahí va Adis y Jimena. Así que eso fue un límite que él estableció,
¿verdad? Para mantenernos, que nos respetáramos, ¿verdad? Otro límite que él estableció es, aún siendo novios, yendo a la iglesia, yo tenía que sentarme con mis papás. So, siempre ellos les ha gustado sentarse enfrente, incluso antes de pastorear, siempre enfrente, siempre juntos. Ni siquiera una amiguita podía sentarse conmigo. Mi papá siempre les decía, váyase con su papá, váyase con su mamá, la amiguita. Siempre éramos nosotros los cuatro, ¿verdad? Y pues cuando Juan y yo fuimos novios, había otros noviazgos en la iglesia y yo miraba cómo ellos se sentaban con su novio y yo a mero enfrente con mis papás y Juan a mero atrás con sus papás y fue un límite que ellos establecieron, ¿verdad? Y cuando me casé, nunca se me va a olvidar, regresando de la luna de miel, entramos Juan y yo a la iglesia. Y ahora sí, ya me senté con Juan a mero atrás porque me tenía que sujetar. A Juan le gustaba mero atrás. Y ahí y me sentía tan rara porque yo miraba a mis papás y a Adis a mero enfrente y yo decía, yo me quiero sentar con ellos, pero no, ya era una mujer casada. Pero me gustó eso que él estableció ese límite donde mientras éramos novios, yo le pertenecía a ellos, éramos familia, ¿verdad? Ya casándose, bueno, hija, siéntese con su esposo, ¿verdad? Donde quiera, pero creo que incluso esos límites ayudan en el noviazgo. Amén. Sí, yo creo, si me permite como agregar esto, ¿verdad? Yo creo que ha sido algo que la sociedad ha influenciado tanto en el cambio que ha habido, que los papás también han dejado de establecer esos límites, ¿verdad? Porque dicen, estamos en otro tiempo, hay más libertad, pero no, los tiempos son los mismos, o sea, que estemos en otro, que es algo diferente, no quiere decir que eso cambie, o sea, se han perdido muchos valores, se han perdido muchas cosas porque las hemos dejado, ¿verdad? De modo que sus papás pudieron establecer esos límites y que eso les ayudó, ¿verdad? Y creo que eso no debería de cambiar, ¿verdad? Porque es la manera que podemos tener un buen matrimonio, ¿verdad? Y saber que cuando ya se casan ya cambió todo. Ahora sí ya ustedes pueden tomar más sus decisiones y todo, pero fue a su tiempo, ¿verdad? Sí. Y muchos jóvenes se quieren adelantar a sus tiempos y creo que ese es el peligro. Sí, mi esposo me esperó 6 años, casi como Jacob, le faltó un año. Oye, Vivi, nosotros en 4 meses nada más duramos de novia. Y dice que yo he oído comentarios, ¿no? Que entre más largo sea el noviazgo, dura más el matrimonio. Oh, sí. O para siempre. Pero no, mira, nosotros 4 meses y aquí estamos. Sí, y yo he escuchado lo opuesto, que entre más largo el noviazgo, es menos probabilidad que se casen. Pero bueno, gracias a Dios aquí estamos. Sí, estamos en el propósito de Dios. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué consejo se le puede dar a una dama si ella está sirviendo en 3 ministerios y su esposo no está en el servicio, para que no tenga problemas en su matrimonio, para prevenir problemas futuros? Sé que la oración es indispensable y Dios transforma las vidas. Sí, en ese caso, ¿verdad? La Biblia dice, el apóstol Pablo dice que la mujer cumpla, ¿verdad?, con sus deberes, ¿verdad? No solamente en relación, sino en todo, ¿verdad? Entonces, creo que cuando una mujer y el esposo no está, ¿verdad?, es cumplir, ¿verdad? Cumplir con él, tratar de cumplir lo más que se pueda con él y no dejarlo ahí, ¿verdad?, con que no le traiga la comida, vamos a decir, por un caso, ¿verdad? Le deje, ¿sabes qué? Te deje la comida, me toca servir, pero que haya un común acuerdo. Yo creo que el problema es cuando no están de acuerdo,
¿verdad? Porque hay personas que no están sirviendo, pero no tienen problema de que su esposa esté sirviendo. Entonces hay un común acuerdo, ¿verdad? Cuando no hay ese acuerdo, se pone más difícil, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí entra la sabiduría, la oración, orar, ¿verdad? ¿Qué tanto puedo hacer? ¿Qué tanto no puedo hacer, verdad? Para no perjudicar su matrimonio, ¿verdad? Entonces Dios, el apóstol Santiago dice que se sienta falta de sabiduría, la pida a Dios, ¿verdad? Y es cuando tenemos que pedirle al Señor que nos guíe el Espíritu Santo para pues ser sabios en lo que hacemos. Amén. Yo aquí encontré esto en Primera de Pedro 3:1 que dice: de la misma manera ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. O sea, y yo creo que es para los dos, para tanto el hombre y la mujer, ¿no? Que tenemos que dar un buen testimonio si nuestro esposo o la esposa no son convertidos, ¿verdad? Dar un buen testimonio, como dice el pastor, cumplir con las Obligaciones. sí, obligaciones dentro del hogar, ¿verdad? Y ya puede irse tranquila o tranquilo a la iglesia y yo creo que ahí entra a pedirle al Señor sabiduría cómo manejar esa situación para que ella o él no se alejen de la iglesia y al contrario los ganen para Cristo y los traigan a la iglesia. Yo lo relacionaba también con la pregunta número 5, casi es más o menos lo mismo, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que usar la sabiduría que el Señor nos dé. Y pues recordamos que Proverbios habla de que la mujer sabia edifica su casa, más la necia con sus manos la derriba. Como mencionó el pastor, creo que ahí es donde entra la sabiduría y pedir entendimiento al Espíritu Santo, porque de nada pues serviría que estuviera tan metida, pero por causa de que está tan metida ese hombre o mujer, se vaya a echar a perder su matrimonio. Creo que cuando uno de los dos no está al 100% allí en la obra, es un poco difícil, y creo que sea hombre o mujer se tiene que entender que no se le está prohibiendo servir, solamente tiene que saber medir su tiempo. Ser buena administradora, sí. Sí. Otra pregunta es, ¿puede un servidor caer en un pecado de fornicación o adulterio y seguir sirviendo? Bueno, y en ese caso, ¿verdad? Definitivamente no puede seguir sirviendo, ¿verdad? Pero no nomás de que ya no sirva, ¿verdad? Sino que llevarlo a una restauración, ¿verdad? Algo que yo comentaba con uno de los ministros en la iglesia es que cuando una persona tiene que haber en su corazón un arrepentimiento genuino y eso llevarlo a hacer cambios, ¿verdad? Y buscar la ayuda. La persona tiene que desear la ayuda, porque nosotros muchas veces lo que queremos es ayudarle, porque está el deseo de nosotros como ministros, pero muchas veces la persona no quiere la ayuda, ¿verdad? Entonces esa persona tiene que buscar la ayuda, reconocer que ha caído en un pecado, reconocer que necesita restauración y que necesita un proceso, ¿verdad? En el cual poder volver a establecer esa relación con Dios, ¿verdad? Porque cuando alguien cae en pecado se pierde esa comunión con Dios. Entonces es que vuelva a retomar, ¿verdad? Y que vuelva a tener esa comunión con Dios y nosotros poder observar, ¿verdad? Que esa persona dé frutos, de que realmente ha sido transformada, realmente ha sido renovada y poder en algún momento más adelante, ¿verdad? Poder servir, ¿verdad? Pero va a costar mucho en cómo desarrolle, ¿verdad? Sí. Yo creo también igual que el pastor que no puede seguir sirviendo si está en estas inmoralidades. También entra ahí, ¿no? Si es un líder que
que ora por otros, ¿verdad? En la imposición de manos, lo que se transmite. O sea, hay que tener mucho cuidado con todo esto, ¿verdad? Si cae pues en adulterio, ¿verdad? Dice ahí en Primera de Corintios 7, que es el capítulo, ¿verdad? Que nos diste para estudiarlo. Ahí dice, ¿verdad? Que si adultera, pues no lo deje, ¿verdad? Si pueden restaurar el matrimonio, ¿verdad? Pero sí perdonar y yo creo que sí se puede, amén, con la ayuda del Señor, sí se puede, pero no puede servir, tiene que ser restaurada esta persona y de verdad dar frutos de un verdadero arrepentimiento, porque no es cualquier cosa esto, sí, son pecados fuertes. Sí, y bueno, aquí dice fornicación o adulterio. También sabemos que un adulterio afecta no solamente el matrimonio, sino también a la familia. Sí, Eso que la familia pueda pasar por un proceso de restauración cuando hay hijos involucrados, ¿verdad? Así que definitivamente es algo que toma tiempo, ¿verdad? Heridas que necesitan ser sanadas, ¿verdad? La restauración del alma, la liberación. Así que es un tiempo de pausar el servicio para trabajar en la vida, en el matrimonio y en la familia. Amén. Como mencionó el pastor, la restauración, que la persona esté dispuesta a ser restaurada. Si en la persona no está a la disposición de ser restaurada, pues aunque pues con ustedes como pastores o quieran restaurar a la persona, si no hay una colaboración de tal persona que quiera ser restaurada, pues no se puede hacer nada. Solamente pues llevarlos en oración, sea quien sea, y que sea el Señor pues trabajando en los corazones, ¿verdad? Mire, sí, me permites, antes de que se me vaya esta idea, hermanos, sabemos que cuando alguien cae en un pecado de esa clase, ya sea fornicación, ya sea adulterio, ya sea que esté casado o no, ¿verdad? La Biblia dice que cuando dos se unen, ¿verdad? Hay transferencias, ¿verdad? Entonces usted comentaba, pastora Vivi, de la liberación. Se necesita liberar a esa persona por las transferencias que hay en el haber estado con otra persona. Entonces es un proceso en el cual se tiene que trabajar. Entonces ahí es importante que no se deje solamente así, ¿verdad? Sino que la persona esté dispuesta a tener ese proceso y esas liberaciones, irse liberando para que eso no le afecte en su vida personal, espiritual, en el futuro. Algo que yo escuchaba era de que cuando hay un adulterio, ¿sí? Porque ya adulterio ya es cuando las personas están casadas y estas personas, cualquiera de los dos, ¿verdad? Comete adulterio. Dice que pues cuando están teniendo las relaciones sexuales se queda ese semen dentro de la persona y pues esta persona después puede reconciliarse con su esposo y eso, hablando de la mujer, ¿no? Tienen un hijo y el hijo tiene las actitudes de la persona con la que tuvo relaciones. ¿Por qué? Porque se queda eso ahí. Entonces, por eso es muy importante, como decía la pastora Vivi, que sea liberada la persona. Sí, hay muchas consecuencias. Mira, aquí en Primera de Corintios 2:11 dice, nadie puede conocer los pensamientos de una persona porque a veces eso lo ocultan. O sea, no lo confiesan, exacto. Estoy pasando esta situación. No, muchos no buscan ayuda, otros sí, ¿verdad? Pero ¿quién conoce los pensamientos? El Espíritu Santo, como nos dice aquí, ¿verdad? Y también en Gálatas 5:23 al 25 dice, humildad
y control propio. No existen leyes contra estas cosas. O sea, podernos controlar. Pero como la pastora Vivi hablaba el viernes, poner límites, ¿sí? Porque a veces no se tienen los límites y puede pasar dentro de la iglesia. Y afecta, no solamente como decía la pastora Vivi, afecta la familia, también se es afectada la iglesia. Y dice el 24, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones, porque eso entra por algo, puede entrar por la sensualidad de una persona, puede entrar por muchas cosas y luego viene esa pasión por la persona, ¿sí? Dice, se los voy a volver a leer el 24, dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. El 25 dice, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. O sea, nos tenemos que examinar si estamos batallando con algo o si ya entró algo por nuestros ojos, ese deseo por alguien. Tenemos que tener ese control, amén. Amén. Y nos dice allí también en 1 Corintios 10, 12 y 13, dice, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. O sea, esto es para todos, no nada más para cierto grupo de personas o solamente para los jóvenes, como estábamos hablando ahorita, ¿no? Sino es para todos. Dice, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de los que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Mira, esto nos dice en 1 Corintios 10, 12 y 13. O sea, ¿verdad que si estamos bien unidos, ¿verdad?, con el Señor y estamos llenos del Espíritu Santo, claro que vamos a poder resistir si viene eso, ¿sí? Pero si no estamos llenos del Espíritu Santo, es fácil que caigamos, ¿no? Algo que usted decía en el estudio del liderazgo, ¿verdad? José fue tentado de una manera que pues él tuvo que huir, ¿verdad? Y la Biblia dice que el sabio ve el peligro y huye. Entonces no es de cobardes huir, es de sabios ver el peligro y me voy de aquí porque te vas a exponer, vas a llegar a un punto donde ya no vas a poder retroceder, así que mejor huir de las pasiones, de huir de todo eso. Amén. E incluso lo que escuchamos, ¿verdad? A veces se escucha, no, que tal canción me acuerda de la tal novia que tuve, el tal novio, o sea, primeramente como hijos de Dios no deberíamos de estar escuchando, ¿verdad? Pero por aquellos que sí escuchan, ¿verdad? Estás abriendo una puerta, una oportunidad para que el enemigo venga y plante algo en tu mente, en tu corazón. Así que tener mucho cuidado. Creo que la siguiente pregunta es similar. Habla sobre si la persona se debe que poner en disciplina, ¿verdad? Y se debe poner en disciplina a un servidor o ministro si ha cometido un pecado de mentira por causa de cosas sexuales. Bueno, creo que la respuesta es sí. El viernes, el día del estudio tuvimos una anécdota, hablamos sobre la disciplina, cuánto tiempo sería apropiado, etcétera. Así que, creo que hemos contestado esa pregunta. Les voy a dar este versículo que yo puse ahí en esa pregunta, y es en Apocalipsis 21:8, donde dice: pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidad sexual, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego
fuego que arde con azufre. Esto es la segunda muerte. O sea, nos da una lista y en esa lista están los mentirosos, pero también nos habla de la inmoralidad sexual, como hace la pregunta, hicieron la pregunta ahí. Sí, entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ahí nos está hablando de un destino, a dónde vamos a ir. Si no hay un arrepentimiento. Ujú. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿puede un líder o servidor fingir que tiene al Espíritu Santo y tener pecados ocultos como pornografía, masturbación y deseos de la carne y seguir como si nada estuviera pasando y no desea confesar su pecado por pena a perder su liderazgo? ¿Cómo puede alguien confesar su pecado sin ser criticado o juzgado? Entonces, es una muy buena pregunta. Yo tenía esa inquietud una vez te pregunté al apóstol, ¿verdad? Apóstol, ¿qué pasa con esas personas que podemos ver que Dios las usa, ¿verdad? Pero no sabemos realmente su vida, cómo están, ¿verdad? ¿Por qué siguen operando en esos dones? O sea, ¿por qué pueden seguir manifestándose sanidades? Y él me contestaba, hijo, es que los dones son irrevocables, ¿verdad? Y cuando esa persona ya tuvo ese don, ¿verdad? Puede estar fluyendo, pero ya solo el don es el que está fluyendo, pero la persona ya no, ¿verdad? Entonces, esas personas tarde o temprano el Señor las va a parar, el Señor los va a tener que detener, pero pues siguen fluyendo y pueden estar haciendo eso y pues todavía fluir, ¿verdad? Entonces esa era mi pregunta para él, ¿verdad? Yo creo que aquí viene la honestidad de cada uno, ¿verdad? La honestidad de nosotros de poder reconocer, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, el poder ponerte a cuentas, el poder pedir perdón, el poder no mentir, porque nos mentimos a nosotros mismos, ¿verdad? El no ser honestos, ¿verdad? Con nosotros y si pertenecemos a un ministerio, estamos perjudicando no solo el ministerio, estamos perjudicando la obra del Señor, ¿verdad? Que es lo más terrible, ¿verdad? Que perjudicamos la obra del Señor, ¿verdad? Entonces, creo que esto es importante que lo tomemos en cuenta. El liderazgo no es cualquier cosa, es un privilegio, ¿verdad? Pero es una responsabilidad para poder ustedes como líderes, ¿verdad? Como estamos hablando al liderazgo, pues ser honestos, ¿verdad? La palabra, ser fieles, la palabra dice que es necesario que todos los servidores sean encontrados fieles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí abarca toda la fidelidad, no solamente es en el matrimonio, sino es en el servicio que le damos al Señor, ¿verdad? Ser fieles al Señor, ser honestos con Él, ¿verdad? Amén. Mire, esto es bien tremendo, porque nosotros pensamos que podemos estar cometiendo esto, mirar pornografía, masturbarse, todos los deseos pecaminosos de la carne, pero nunca tal vez la persona se pone a pensar que puede ser revelado a través del Espíritu Santo y confrontarlo. En un año de los 12 días de oración, el Señor me mostró algo de alguien y yo fui, se lo dije, confronté a la persona y me dijo sí. Pero el Señor me lo reveló en ese momento y en ese momento yo fui y le dije. Entonces, yo creo que el Señor revela si nosotros estamos cometiendo, ¿verdad? Y es por nuestro bien, no es para que yo no he dicho de esta persona, ¿verdad? Yo sé que son cosas que son muy delicadas y pues vergonzosas también, pero creo que sí el Señor revela. El Señor revela que hay que tener cuidado. Esto no es un juego.
Esto no es un juego, ¿no? No podemos jugar con la obra del Señor, estar haciendo estas cosas y seguir sirviendo como si nada. No, esto no es así. Tarde o temprano el Señor dice que todo sale a la luz, nada hay oculto para el Señor. Amén. El apóstol nos contaba de un caso, ¿verdad? De un predicador, ¿verdad? Que él tuvo que dejar de traerlo porque pues era un hombre usado por el Señor, o sea, pero él decía que lo tuvo que parar porque cuando él venía para acá, él pues venía, se hospedaba en un hotel, pero se contactaba con personas jóvenes de la iglesia para citarlas en ese lugar y así estaba ministrando. O sea, era algo, a mí me sorprendió lo que me dijo. Dije, ay Señor, por eso es que como pastores tenemos que tener cuidado quien invitamos, porque imagínense esa persona imponiendo manos y todo. O sea, a mí eso me impactó, la verdad. Pero también me hizo abrir los ojos de que cualquiera puede caer, no lo juzgo a la persona, pero eso nos abre los ojos a que tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Como dice la escritura, ¿verdad? Que se sienta estar firme, mire, no caer, ¿verdad? Entonces esto es algo que tenemos que cuidarnos todos, absolutamente. Amén. Todos, ¿verdad? Entonces esas preguntas, ¿verdad? Cuando las leía dije, ay, están muy buenas, ¿verdad? Pero sí es algo importante cuidar nuestra vida espiritual, nuestra vida, nuestro servicio al Señor, ministros, líderes. Vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas, pero que salgamos victoriosos, ¿verdad? En todo, y el que el Señor nos ayude. La oración, ¿verdad? Nos va a ayudar el buscar la palabra de Dios y el buscar cada día el Espíritu Santo nos va a ayudar muchísimo a poder mantenernos. Amén, amén. También quiero agregar algo para los líderes. Si algún líder, ¿verdad?, está batallando con algo, que se sienta con la libertad de venir con nosotros. No lo vamos a juzgar, es para ayudarlo. Es para ayudarlo por el bien de la obra. ¿Sí? Amén. El bien de la iglesia, de los miembros, porque pues se puede dentro de una iglesia se pueden mover tantos espíritus de diferentes que al final podemos estar luchando con uno de ellos, ¿no? Entonces tener cuidado como líderes, ser como dice la palabra, ser santos, ¿verdad? Buscar esa santidad. Claro que vamos a tener situaciones, problemas, pero si los enfrentamos y buscamos a Dios y buscamos ayuda, el Señor está ahí para ayudarnos, restaurarnos. Amén. Amén. También como líderes vamos a escuchar muchas cosas, ¿verdad? Una de las maneras, un consejo que también como líderes guardemos nuestro corazón, Sí, ¿verdad? De algo que yo hago con las cosas que uno escucha que suceden es ir directamente ante la presencia del Señor, ¿verdad? Le digo, Señor, quiero seguir amando como tú amas, porque a veces quieres juzgar o tu mente crea muchas historias en esos momentos, ¿verdad? Pero que seamos rápidos para ir delante de la presencia del Señor y dejar todo ahí. Que Él también ministre nuestros corazones, nos dé esa sabiduría para hablar, ¿verdad? Porque aún en esos temas de por sí ya son delicados y no hablar de más, ¿verdad? Usar la palabra, usar la sabiduría de Dios para que estas personas sean libres, ¿verdad? Y tengan esa confianza de expresar lo que ellos están pasando. Sí, amén. Y no ver a las personas como monstruos, ¿verdad? Porque Así creo es. que lo que hacemos es eso, verlo como un monstruo, ¿verdad? Pero quizás no están porque no nos ponemos en esa situación, ¿verdad? Solo lo juzgamos, ¿verdad? A la persona y ese no es nuestro trabajo, ¿verdad? Nuestro trabajo es para poder restaurar a esa persona que llegue a esa restauración. Amén. Amén. Pues aquí parte de la pregunta dice, no desea confesar su pecado por pena perder su liderazgo.
creo que no debería tener pena. Creo que sobre todo más importante es nuestra alma, nuestra salvación, ¿verdad? Y el liderazgo, no sé si lo expreso correctamente, pero va y viene, ¿verdad? Es mejor mantenernos limpios, íntegros, santos delante del Señor. ¿Y cómo puede alguien confesar su pecado sin ser criticado, juzgado? Creo que tiene que ver mucho con el líder, de que ese líder, como hemos hablado los últimos meses, establecer esas relaciones, esas conexiones para que esa persona se sienta confortable en hablar. Sí, amén. Algo importante en estos casos tan delicados es no lo comunique a cualquiera. O sea sabio en ir, ¿verdad? Como nosotros como pastores, ¿verdad? Venir a nosotros para nosotros poder trabajar con ustedes, ¿verdad? Pero no se lo cuenten a cualquiera, porque a veces ese es uno de los problemas, que se lo cuentan a alguien, pues en confidencialidad, ¿verdad? Pero la persona no sabe guardarlo y eso de ser una ayuda viene a ser o a perjudicar, ¿sí? Amén, amén. Y creo que un ejemplo bien claro lo tenemos con David, que cuando él pecó, él fue responsable y le dijo, quítame el reino, pero no me quites tu presencia. Y creo que a veces nosotros fallamos en eso de querer mantener, sea ministerio, sea algo que se nos ha delegado en la congregación, pero tomamos en poco la presencia de Dios. Sí, Y creo que David ha sido un gran ejemplo tanto para la iglesia de antes como para la iglesia de este tiempo. Que venir libremente delante del trono de la gracia y decir, Señor, te fallé, pero no me quites tu presencia. Y ahí es donde entra, como dice usted, la restauración, cuando las personas van a los líderes, en este caso que son ustedes, nuestros pastores, que tienen esa confianza de ir y decir, estoy fallando en esto. Pero una vez que han reconocido o hemos reconocido que le hemos fallado a Dios, pero a veces no queremos reconocerlo por sea la circunstancia que sea, pero a veces es más por no perder la posición que se nos ha encomendado. Amén. La siguiente pregunta es, ¿puedo seguir siendo un líder aunque estoy teniendo problemas matrimoniales? Pues va a poder seguir, es verdad, querer mantener el liderazgo, pero va a ser difícil, se le va a ser muy difícil, ¿verdad? Si no arregla esa situación, ¿verdad? De no hablarlo, de no comentarlo, va a llegar un momento donde se va a frustrar, ¿verdad? Y creo que a veces llegamos a ese punto de frustración y tomamos malas decisiones, ¿verdad? ¿Por qué? Por no actuar antes de llegar hasta ese punto. Yo creo que si alguien está en el liderazgo, ¿verdad? Y teniendo problemas matrimoniales, es tratar de arreglar esas situaciones para que no se le haga, porque el liderazgo en sí, el liderazgo es pesado muchas veces por la responsabilidad que se tiene, pero y más cuando hay problemas, ¿verdad? Matrimoniales. Yo creo que algo que nos ha ayudado a nosotros como pastores es trabajar juntos, ¿verdad? Que estamos en común acuerdo, estamos trabajando en esto. Yo creo que si yo cuando la pastora a veces no está, yo le digo, a mí el Señor no me llamó solo, yo me llamó el Señor contigo, así de que vamos juntos, ¿verdad? Y el liderazgo no es mío, el pastor no es mío, es de los dos, vamos a trabajar juntos, vamos a superar cualquier cosa, ¿verdad? Y creo que juntos es más fácil, ¿verdad? Es más fácil pasar cualquier situación que cuando está uno solo. Entonces es buscar que el Señor los una como matrimonio, orar, ¿verdad? Orarle al Señor que se puedan unir. Yo he visto en nuestro caminar que cuando un matrimonio se une a trabajar en la iglesia,
wow, son una gran ayuda en todo, en cualquier cosa que se pongan a hacer cuando los dos están de acuerdo, cuando los dos trabajan juntos. Pero siempre vemos que cuando uno está y el otro no, los vemos batallar mucho, mucho. Bueno, yo creo un ejemplo son ustedes. Gloria a Dios. Sí, amén. Trabajan juntos. Bien, Sí. yo les voy a contar un testimonio de un pastor que pues estaba pastoreando, ¿verdad? Pero en la casa era diferente. Golpeaba a sus hijos, golpeaba a la esposa y aún así estaba pastoreando. O sea, ya son situaciones fuertes, ¿no? Donde te deja el Espíritu Santo este pastor, ¿no? Cómo puede golpear a sus hijos y a su esposa. Entonces yo creo que sí se tiene que tener cuidado, ¿no? Si que vamos a tener problemas, sí los vamos a tener, desacuerdos, pero yo creo que siempre llegando a arreglarlos, porque sí se puede, con la ayuda del Señor se puede arreglar las situaciones, ¿no? Pero yo creo ya que ahí entra también el carácter de la persona. Por ejemplo, este pastor, yo me imagino que tenía un carácter fuerte, ¿no? Por eso pasaba eso en su hogar. Entonces yo creo que, pero Dios es tan bueno que Él nos ayuda en toda la área que estemos batallando, ¿no? Amén. Y sería que se vive una doble vida. Sí, Sí, ¿verdad? exacto. Ajá. Sí. Bueno, la última pregunta. ¿Cómo cuido de mi matrimonio cuando ambos trabajamos bajo el mismo ministerio? ¿O qué límites puedo establecer? Por ejemplo, ¿lo tengo que ver como mi líder o como mi esposo en el ministerio? Bueno, si están trabajando en el mismo ministerio, ¿verdad? Y depende de la posición que tenga cada uno, ¿verdad? Pero siempre guardar el orden de Dios. Esto va a ser bien importante en el liderazgo, que se guarde el orden de Dios, ¿verdad? Dios establece al hombre como cabeza, ¿verdad? Yo creo que si se respeta el orden de Dios, vamos a poder trabajar bien, ¿verdad? Entonces, el poner esos límites, ¿verdad? El poder platicar. Yo creo que esto es comunicación. Si se pierde la comunicación en un matrimonio, se perdió algo muy esencial, ¿verdad? Algo muy esencial. Entonces, si hay comunicación, pueden llegar a ese acuerdo, ¿verdad? Quizás en qué momento si ejerces tu liderazgo, en qué momento yo puedo ceder, ¿verdad? Entonces yo creo que esto es buscar, como decía al principio, la sabiduría, ¿verdad? Para poder eh, llevar esto y poderlo desarrollar, ¿verdad? Y vamos aprendiendo en el liderazgo, no tengan temor, líderes, de cometer errores, porque se van a equivocar, nos vamos a equivocar, ¿verdad? Y creo que a veces los errores nos hacen como retroceder y decir, no, ya me equivoqué, no, ok, veo en qué me equivoqué, pero qué puedo solucionar, qué puedo arreglar, qué puedo cambiar, pero no retrocedo. Nosotros los cristianos somos de los que no retrocedemos, ¿verdad? Porque el retroceder no es para nosotros. Dice la escritura que el que toma el arado no es digno de voltear hacia atrás, ¿verdad? Sino voltear hacia el frente y seguir, ¿verdad? Entonces nos toca a nosotros caminar, pero ir viendo nuestro caminar también. No caminar con un paso apresurado que nos podamos caer, sino ver cómo caminamos y ir aprendiendo. Yo creo que ayer esa pregunta la contestó el hermano Juan y me da mucho gusto, hermano Juan, que ya lo miramos más ya enfrente con la pastora Vivi. Incluso yo he oído como algunos hermanos le hablan de pastor, ¿verdad? Pero algo que usted dijo ayer, que cuando sirven los alimentos en su hogar, ¿verdad? Ya busca el mejor plato para usted, ¿verdad? Con esa reverencia, ese
Reconocimiento. No, ¿cómo dijiste? La honra. No, honra, ajá. Sí. Me gustó eso que usted dijo, ¿verdad? Porque dice, en la iglesia ella es mi pastora, pero en la casa yo soy la cabeza. Y eso es como usted sabe las posiciones, ¿verdad? Y pues tú también, Vivi, sabes la posición, ¿verdad? Cómo es en la iglesia y cómo es en sus hogares. Y eso es importante, ¿verdad? Que haya un respeto, una honra, dependiendo a ti en la iglesia, a usted en el hogar, ¿verdad? Me gustó eso que usted dijo. Amén, gloria a Dios. Amén. Bueno, la historia del plato. Sabe que pues mi mamá siempre así nos instruyó. Cada vez que llegaba mi papi, decía, ya llegó su papá, y ahí vamos saliendo Adis y yo corriendo a recogerle la lonchera, meterla, un vaso grande, le poníamos hielo, agua y salíamos a recibirlo en lo que él se sentaba en el garage. Y igual eso aprendí de ella, siempre el mejor plato a tu papá, siempre servirle a tu papá y a nosotros, por respeto, ¿verdad? Por respeto, porque lo honramos. Y ahora de casada tenemos nuestros días familiares y mi papi se sienta, ¿verdad? Se sienta, después se sienta Juan. Y yo rápido agarro el plato, sirvo y yo miro a mi papá así como esperando, ¿verdad? Pero el plato él ya sabe que si yo estoy sirviendo, viene primero para Juan, ¿verdad? Y él respeta eso y creo que es algo hermoso que nos han enseñado como hijas que yo aprendí, ¿verdad? De también como esposa y ministro saber respetarlo a él como esposo, porque una mujer, o sea, yo pude haber aprovechado la situación, ¿verdad? Y decir, oh, soy pastora y pues también aquí tengo autoridad en mi casa, pero creo por la gracia de Dios supe yo también establecer, ¿verdad? Esos límites de reconocer mi función en la iglesia y reconocer mi función en la casa, ¿verdad? Como su esposa, darle su lugar como mi esposo, ¿verdad? Y creo que no ha sido fácil, ha sido un reto, como ustedes dijeron, vamos aprendiendo en el ministerio y gracias a Dios que hasta aquí nos ha ayudado y seguimos aprendiendo. Fíjese que algo que a mí me pasaba era que usted, como él lo ha dicho, ¿verdad? Él no hablaba casi y yo era la que tenía que salir al frente. Y gracias a Dios nunca hubo como celos, ¿verdad? Sí, o sea, pude sentirme libre, pero al mismo tiempo Dios sabe que yo lo respetaba a él, ¿verdad? Pero como que él me cedió la autoridad y al principio sí me costó que yo tomaba las decisiones casi de todo. Y pues sí me costó dejarlo, para que les digo que no, pero lo he entendido y lo he ido dejando. No ha sido fácil, pero sí ahora pues yo sé que él es el pastor y que tengo que honrarlo, respetarlo y pues me costó, pero lo hice. Amén. Amén. Pues hemos aprendido bastante uno del otro. Y como les decía, a veces, o más bien como les mencioné un poco ayer en el servicio, aún considerando cuando vamos manejando y yo voy ahí y le hablan para pedirle un favor y yo estando ahí me dice, espérenme, voy a hablar con mi esposo. Y yo escuchando la conversación, pero sin embargo aún ella hace esa pausa para hablar conmigo y decirme qué piensas de esto. Aunque yo ya escuché todo, pero hace esa pausa para decir qué piensas de lo que me están hablando, de lo que me están pidiendo. Eso a mí me hace ver
el respeto que ella tiene hacia mí como su autoridad, como su esposo, que sabe reconocer su lugar de esposa. Amén. Bueno, pastores, esas son las preguntas que tenemos de parte del liderazgo. Pues les agradecemos su tiempo por acompañarnos y esperamos que podamos hacer esto otra vez. Amén. Aquí estamos, amén, a la disposición. Amén. No sé si tengan unas últimas palabras para los líderes. Sí, yo quiero agregar algo para los líderes, ¿verdad? Como pastor, ¿verdad? Que nos mantengamos, ¿verdad? Fieles al Señor, fieles al llamado, ¿verdad? Porque la fidelidad no solamente es para el matrimonio, sino también para el liderazgo, donde Dios te pone, ¿verdad? La iglesia donde Dios te establece. Dios quiere que pues seamos fieles, ¿verdad? A ese lugar, a esa responsabilidad, ¿verdad? Amén. Que practiquemos esa fidelidad, ¿verdad? Y yo pues quiero agradecer a cada uno de ustedes, líderes, cada trabajo extraordinario que hacen, nos sorprenden cada día, nos sorprende verlos trabajar, ver cómo hacen todas las cosas. Ayer fue un día muy especial, gracias por todo ese trabajo, por todo ese esfuerzo, por todos esos detalles, ¿verdad? Que marcan algo muy especial en nuestra vida como pastores y agradecemos a cada uno de ustedes que están ahí sirviendo y que estamos aprendiendo cada día Amén. más. Amén, gloria al Señor. Sí, amén. Yo también quiero darle gracias a todos los líderes. Miramos cómo sirven con excelencia. Wow, yo me quedo maravillada de mirar ese servicio. Amén. Yo estoy muy contenta con todos ustedes, líderes. Sigan adelante, los bendecimos. Amén. Y pues apreciamos su trabajo, ¿no? Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios. Amén. Bueno, mis hermanos líderes, nos vemos en el próximo episodio. Que el Señor les bendiga. Amén, bendiciones. Amén.